contemos algo de lo que ha vivido la Argentina ayer. Sí, señor. Proceso democrático. Por suerte, me refiero al proceso democrático desde el punto de vista técnico a las elecciones, no hubo, por lo menos, queja del desarrollo total, con algunas cosas puntuales, pero finalmente no hubo reclamo, a tal punto que casi 2 horas antes del cierre del escrutinio, ya el candidato Massa salió a reconocer al ganador, es decir, que había perdido. Todos califican de un hecho muy bueno y auspicioso, desde el punto de vista de la democracia, de Massa, de salir y de reconocer su amplísima derrota, contundente derrota. Dicen que Massa habló durante 3 minutos antes de salir a reconocer su triunfo, habló con Milei y allí comenzaron ahí algunos ruidos en el discurso de Massa, como ya tirándole la pelota a Milei desde el día de mañana, desde el día de hoy, olvidándose que el traspaso del gobierno se hace el 10 de diciembre, es decir, la responsabilidad de Milei será a partir del 10 de diciembre. Bueno, estas son algunas de las cositas raras que ha tenido las declaraciones de Massa. Dicen que se iba a tomar vacaciones, se toma vacaciones y pierde, y si ganaba también se iba a tomar vacaciones. Que no. Seguramente que no, el golpe de la derrota es muy probable, pero un político se tiene que bancar, si gana y se pierde, y Massa ha ganado y ha perdido, es decir, que sabe de estas cosas, por lo tanto, me parece que tiene que continuar hasta el 10 de diciembre y hacer todo lo posible para que se llegue bien ahí. Hubo algunas curiosidades dentro del proceso electoral. Una de ellas, la gran curiosidad, es la gran paliza de Milei a lo largo y a lo ancho del país, con algunas excepciones en Buenos Aires, no todo Buenos Aires, sino una parte de Buenos Aires, en el caso de donde ha ganado Massa, y algunos distritos, creo que del norte ha ganado en algunos lugares, y en otros ha perdido, por caso en La Rioja, por caso Catamarca, donde Jujuy, donde el gobernador hizo campaña abiertamente por Massa. Bueno, esto desconecta, y me parece que de alguna manera saludable, la voluntad de los dirigentes de la voluntad de los votantes. Ha quedado desconectada. Me parece saludable desde un punto de vista, para que no se crean los dirigentes que lo que ellos dicen después necesariamente lo tiene que hacer la gente. Creo que la elección de ayer, en algún sentido, ha demostrado eso. Yo escuchaba ayer a los chicos acá del noticiero, que comparto el criterio, perdió la abstención, ¿no? Sí. Esta imparcialidad, decir yo, bueno, no voto. Creo que esa opción perdió largamente. Acá en Córdoba, yo creo que gran parte del radicalismo no omitió opinión, y me parece que la gente no le dio bolilla. En cuanto a mostrarse, la presidencia, digamos, no ha tenido éxito. Creo que en la provincia de Buenos Aires, Massa hizo la peor de las peores elecciones. Aquí en Córdoba perdió ampliamente, pero era más o menos calculable. 75 a 24. Se calculaba que aquí podía llegar a tener 30 y algo, 35, 32, 31, poder perforar el techo, que no lo perforó. Ahora en Buenos Aires Massa se había autoproyectado una elección de recuperación de mínimamente 14, 15 puntos, cosa que hizo exactamente a la inversa. Perdió de una manera muy potente en la provincia de Buenos Aires y reiteró Milei elecciones en lugares carenciados, muy carenciados, a los que los militantes y ONG que trabajan allí le habían apostado muchísimo en la recuperación de esos votos. Eso no ocurrió, para nada. El otro dato, me parece que hay algo que deberá resolver la realidad o la sociedad. Porque también lo escuchaba ayer, creo que decía Laura González, que el 60% más o menos del votante de Milei no está de acuerdo
con propuestas del propio Milei. Es decir, que si un 60% de gente que lo votó no está de acuerdo con las medidas centrales que él promocionó, a lo mejor son solamente medidas que ha promocionado y que después no las va a hacer, pero que él promocionó, como el cierre del banco, como la dolarización, etcétera, etcétera, hay un 60% de gente que no votó eso. ¿Qué se puede decir de eso? Y que me parece que no hubo un voto ideológico, sino que que ocurrió la reiteración del voto castigo al kirchnerismo, que hoy en la Argentina era el adversario, o ayer era el adversario a vencer. Nadie votó por ideas ayer, a excepción de los núcleos duros de los partidos, que Milei los conservó, que Massa lo conservó. El resto, hay un gran sentido de voto castigo, porque si no, no se explicaría esto de que hay gente que no está de acuerdo con las propuestas centrales de quien ganó. Por lo menos eso es lo que dicen los números, la matemática, lo que dicen los investigadores. Creo que las encuestas estuvieron flojas nuevamente. Sí. Nuevamente. Tuvieron que salir a desmentir las principales, ¿no? Algunas fake. Había un par que acertaron, sí, pero no por el guarismo final. Exactamente. No por la diferencia que hubo, que sacó. A la 1:30 de la tarde recibí la misma encuesta que pronosticó el mismo resultado del anterior. Y le daba 6 puntos de diferencia a Milei arriba. Fueron 11. Y casi 12. Casi 12. 11.40 centésimas. Casi 12. 11.40. Esa fue la diferencia, ¿no? Y, Lagui, increíblemente en el conurbano, yo te escuchaba atentamente y ayer, viendo todas las opiniones, los análisis y toda la gente, obviamente los entendidos, uno dice, ¿no? La dignidad pudo más que el bolsón. Sí. Podríamos decir eso, ¿no? Sí. Que la gente pobre, la gente de provincias muy pobres, caso Tucumán, por ejemplo. Sí. O Catamarca, o La Rioja. La Rioja. La Rioja, que son, no sé, el 80% de empleo público. Dice, no, hay que hacer un cambio, no sé si, digamos, detrás de todas las ideas que tiene Milei, pero basta del bolsón, basta de la falta de laburo, basta de la pobreza. Creo que pasa por ahí, el argentino dijo, bueno, hay que ver si se puede mejorar la calidad de vida con un laburo digno más que la dádiva. Sí. ¿No? Y el plan platita, todo lo que circuló. La gente le ganó el miedo también. Sí. Porque la campaña del miedo fue tremenda. ¿Qué va a pasar esto? Bueno, hay cosas que no se sabe qué va a ocurrir porque obviamente a partir del 10 de diciembre veremos cuál es el plan que tiene el nuevo presidente electo de la Argentina. Pero lo que llamó la atención, en el conurbano, que es un bastión peronista por excelencia, ganó solamente, mira, en 3 provincias de las 24, ganó solamente en 3. Santiago del Estero, Formosa, y por 1 punto y chirolitas ganó en el conurbano. Sí, un empate. Eso fue es casi un empate técnico ahí. Sí. Que era el lugar donde él pensaba hacer la gran diferencia. Massa, correcto. Estamos hablando de Massa, ¿no? Sí, sí. Pensaba hacer la diferencia, sumando 3, 4 puntitos más de Córdoba. Él necesitaba 32% en Córdoba, como bien decís, entre 30 y 32 puntos acá, y necesitaba entre el 70 y el 80 puntos en el conurbano. O sea, esa era la ecuación que hacían en el masismo. Si saca el 70 en el conurbano, entre 70 y 80, ahí, para no hilar tan fino, y cerca de 30 puntos en Córdoba, obviamente que Massa se quedaba con el sillón de Rivadavia. Sí. Pero nada de eso ocurrió. Bueno, acá era impensado. Córdoba, una provincia antica por excelencia, acá Milei sacó más puntos que Macri en el 2015. En el 2015. Macri sacó el 71%. Y Milei acaba de sacar el 75%. 75%. Es decir que nuevamente Córdoba es protagonista de estos hechos. Pero después vamos a hablar de Córdoba, que es un fenómeno muy interesante en la política. Pero muy interesante lo que pasa acá. Porque tiene posiciones nacionales distintas a las posiciones que tiene localmente. Es decir, que Córdoba no tiene una bandera que lo unifica totalmente. Es decir, no vota nacionalmente lo mismo que vota provincialmente, es independiente. ¿Por qué no le gustan los candidatos? Porque, bueno, es absolutamente independiente. Y lo volvió a mostrar en la elección a gobernador de hace muy poco tiempo, la elección a intendente de hace muy poco tiempo, las elecciones intermedias hace poco tiempo y esta elección.
Ahora. Sí, todo el año electoral. Todo el año, todo el calendario electoral, Córdoba mostró, yo diría que una independencia a la hora de elegir. No es que está encolumnado, porque yo escuchaba a muchos políticos porteños decir que Córdoba está encolumnado detrás de la derecha, no sé qué. No, porque 15 días antes, 2 meses antes, Córdoba votó a otro lado, hacia otro lado. La provincia completa, ¿no? Sí. No un segmento, un sector, la provincia completa. Y la ciudad en particular aún más, porque en la ciudad capital la brecha fue aún más amplia. Es decir, hay que entender el funcionamiento de Córdoba y creo que ha salido muy fortificado el gobernador Schiaretti. Muy fortificado porque fue el que planteó hasta último momento críticas muy duras a Massa, más aún. ¿Sí? No lo recibió y el día que estaba Massa acá en Córdoba le sacudió con críticas tremendas, ¿no? Siempre lo pegó al kirchnerismo. Siempre. Tremendas. Creo que Schiaretti va a tomar gran parte de ese capital político para su no sé dónde va a luchar. Yo calculo que es muy probable que pelee la conducción del peronismo nacional, creo yo. Yo no soy analista, pero leo los diarios, por lo menos, más o menos uno tiene unos cuantos años. ¿Y se convierte en jefe de la oposición? Yo creo que tiene todas las condiciones para convertirse en el jefe de la oposición. A lo mejor él no quiere ser oposición, qué sé yo, lo que piensa Schiaretti en este momento. No, sí, pero como titular del peronismo nacional... Pero es muy probable... Ese lugar lo convierte automáticamente en el referente de la oposición. Es muy probable. Los otros días una encuesta a nivel nacional, publicada por el diario Clarín, que la leía el periodista Daniel Alasia, que por suerte trabaja con nosotros, decía que el político con mayor imagen positiva en la República Argentina era Schiaretti. Exactamente. Después de los debates. Especialmente después de los debates. Muy bien posicionado quedó después de los debates. En el día de ayer, él publicó un tuit que también a nivel nacional tuvo mucha repercusión porque saludó a todo el pueblo de la provincia de Córdoba, escribió en X, por haber participado de esta jornada y escribió: esto sucede porque maltrataron a Córdoba y al interior de la patria durante estos 20 años, gobernando desde y para la República del AMBA. Reflejó el valor del costo del boleto de transporte, la luz, el agua y el combustible que debemos pagarlo más caro en todo el interior de la patria que en el AMBA. Nuevamente posicionando a Córdoba a diferencia de Buenos Aires. Seguimos planteando que se limiten las retenciones y se corrijan los desequilibrios en los costos mencionados arriba para tener una Argentina equitativa y federal. El voto del interior del país reflejó este reclamo. Exactamente. Saludando, por supuesto, a todos los cordobeses por hacer nuevamente, como decías vos recién, este voto independiente a la provincia de Buenos Aires peleando por el federalismo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo entiendo que hay, después de que pase la espuma de la euforia, es decir, el triunfo genera una espuma y después la espuma comienza a decantar y cuando decanta ya empieza a poner el piso en el suelo. Milei sacó 18 millones de votos, más o menos. Más o menos. Esos 18 millones de votos van a representar a los 45 millones de votos que tenemos. Pero dentro de esos 18 millones de votos, tiene gente que lo ha votado a él que un mes antes le votó en contra. Sí, claro. Es decir, que hay una composición dentro del voto de Milei de gente que ha votado en contra anteriormente porque no les gustaban las ideas de Milei. Entonces está claro que ese voto ha sido en contra de Massa y no a favor de Milei. Eso me parece que está claro, para decirlo de la manera más entendible por ciento. Entre A o B nos quedamos con A en contra de B. La gente dijo, yo no lo voto a Massa porque Massa es el kirchnerismo, entonces lo voto a Milei a pesar de que yo no piense lo mismo. Claro. Es decir, simplificándolo, votamos sería a bueno por conocer, es preferible o malo por conocer que malo conocido. Más o menos es así. Bueno. Traducido en números sería 29% de capital propio. Sí. Sería es el 29% y 27% de capital prestado.
Ese sería para que la gente entienda el número. 29, que es lo que sacó en la primera vuelta, que son votos de Exactamente. él. Y los otros 27, para llegar a los 56 que tiene, son el 80% de Patricia Bullrich y los votos de Schiaretti, los votos de la gente que, como bien decía, dice, le hacen una concesión, le prestan el mandato a ver qué sucede a partir del 10 de diciembre. Porque, a diferencia de otras elecciones donde el balotaje ha sido entre el radicalismo y el peronismo, si bien hay diferencias, hay cuestiones de fondo que no se discutían. Por ejemplo, la participación del Estado. Cuando pelearon el peronismo y el radicalismo, nunca se discutió el rol del Estado, más o menos, pero no la desaparición. Y acá mucha gente votó en contra de ese concepto del Estado que tiene Milei antes, y ahora lo vota a favor. Yo creo que eso va a haber que resolverlo, a ver cómo lo va a resolver Milei, esa gran diferencia que hay. Si bien es una diferencia ideológica, hoy, mañana es una diferencia que se va a ver en la práctica. Y hay que ver cómo se desarrolla esto cuando Milei, si es que lo hace, echa mano a distintas cuestiones que ayer ratificó. Exacto. Que iba a dolarizar, que iba a destruir el banco, que no me acuerdo cuántas otras cosas más dijo, que iba a privatizar YPF, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero además en ese discurso de Milei ayer, cuando ya era presidente electo, planteó esto de abrirse a los políticos que se quieran sumar a su partido y hacer esta nueva Argentina, como él decía. O sea que claramente va a tener que empezar a buscar... Yo creo que... a la misma casta que es con la que él estaba en contra. Bueno, él ahora lo tiene a Macri, que es su gran armador, y él que le va a prestar la estructura en la República Argentina. Cada presidente necesita alrededor de entre 5 y 6 mil funcionarios a nivel nacional. Muchísimo. Para hacer marchar todos los organismos que son un verdadero curro, de los que no ha hablado todavía Milei, que reparten cargos de la... que usted quiera acá, va a encontrar acá en Córdoba cargos insólitos. Un día nos vamos a poner a buscar de las reparticiones del gobierno nacional que tienen delegación en las provincias, que son una verdadera risa, porque no hacen nunca nada. Bueno, para todos esos cargos intermedios, más arriba, más abajo, son más o menos entre 5 y 6 mil personas, que Milei no las tiene. No. Y que se las va a ofrecer, obviamente, Macri, que sí las tiene, porque entre un poco del PRO y un poco del radical, de los radicales, que son muy ávidos de cargos y de puestos, van a armar una infraestructura. Esa infraestructura, en 6 meses, se forma la casta de Milei. En 6 meses Milei va a tener su propia casta, más la cooptación que va a tener de Macri, que ya se ha mostrado muy, pero muy cercano. Sí. Yo celebro lo de Milei, que dijo ayer, bueno, como tirando un manto de tranquilidad, a esto hay que armarlo, hay que abrirse, el que quiera venir que se sume, pero bueno, vamos a ver si vos te podés sumar pensando distinto que él, o te podés sumar solamente si vos pensás como él, o si la suma se hace para discutir cosas y agrandar. Según lo que uno ha visto, Patricia Bullrich y el propio Mauricio Macri, que como todo gato cae parado, que se han planteado en algún momento no dolarizar y no romper el Banco Central, logran convencerlo o logran una posición intermedia con el propio Milei, porque si no estarían traicionando lo que ellos mismos proponían en la elección. O mintieron en la elección o mienten ahora. De hecho, anoche se diferenció de Macri cuando dijo: no hay lugar para el gradualismo. Bueno. Cosa que siempre se le criticó a Macri, que hizo un gradualismo que le salió realmente muy mal, porque su gestión en la parte económica, en el dominio de la inflación, etcétera, etcétera, fue realmente muy mala. Y ayer le dijo, no hay, o sea que la gente tiene que esperar, tenemos que esperar una política de shock, que seguramente se va a dar en los próximos días del año que viene. El otro tema, Vaquita, y que me parece tal vez lo más delicado de todo, es cómo se va a resolver el tema en lo social. Sí. Que se necesita, como está hoy, a esta hora, en este mismo minuto, que está en un proceso de ebullición. Y ahí adentro se pueden hacer todas las especulaciones habidas y por haber,
Porque obviamente también hay intereses políticos. Hay loquitos de la política, de los dos lados. De los dos lados. Por eso que el daño que hace la grieta y el daño que también por ahí no se tuvo en cuenta cuando estas cosas se polarizan y queda todavía, sigue instalada la grieta que tiene loquitos de los dos lados. Se necesitan políticos con altísimo grado de profesionalidad en el mejor sentido de la palabra, dotados de un manejo político muy importante para poder resolver la problemática social que ya está en este segundo en ebullición. Ayer, de manera absolutamente irresponsable, algunos dirigentes de las agrupaciones sociales en Buenos Aires dijeron: esto lo vamos a resolver en las calles. Es una amenaza muy grave para todos, no para Milei, es una amenaza muy grave que solamente con política se resuelve. Acá no pueden participar los técnicos en eso. Eso es política. Bueno, ¿está la política ahora lista para enfrentar ese problema que no es un problema menor? 47% de pobres tiene el AMBA. Y ahí está esta ebullición de la que yo hablo, que ayer los irresponsables absolutos, con políticas amenazantes de representantes, a lo mejor ni siquiera representan a todos los pobres y desposeídos que tiene la provincia de Buenos Aires, hijos de la política que perdió ayer, lamentablemente. Vamos a ver si están los políticos para resolver eso. Esto no, repito, los técnicos no lo van a resolver. Esto forma parte de la política, que deberá meter mano ahí. ¿El gobierno que se está yendo irá a hacer algo? ¿Irá a hacer algo? ¿Tiene aire? ¿Tiene representación política? ¿Tiene ascendencia sobre esos sectores? No lo sé. ¿O lo vas a usar o le vas a echar más leña al fuego? ¿Le van a poner más leña al fuego? Bueno, es un tema que también la sociedad va a tener que asimilar. Y el otro tema que a mí me gustaría que también la sociedad entienda, que no todos los pobres son vagos, no todos los pobres son tontos, no todos los pobres se dejan llevar de las narices. Y la demostración está en los números de ayer. Si no hubiera sido por estos pobres, por estos desposeídos, echados del sistema, si no hubiese sido por esos carenciados que pusieron votos en cantidades tremendas en La Matanza, por ejemplo, este resultado de hoy no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Los mismos beneficiarios de los planes que tanto se critican fueron y le dijeron al gobierno dador de todos esos planes: queremos trabajo. O le dijeron: basta. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Este gobierno que se viene tendrá los técnicos y la política suficiente para atender a esos sectores? Y es rápidamente, porque lo que se votó ayer es urgente. Esa gente no espera, no quiere más. Yo te ayudo, yo te pongo el voto, dame ya la solución, porque yo ya vengo así desde hace 30 años. He decidido ponerle el punto final. Me pedías eso, acá te lo doy, punto final. Ahora, resolverme el problema ya, porque mi hijo tiene que tomar la mamadera en la hora que sigue. Ese es el gran dilema, según mi humilde punto de vista, que deberá resolver la política primero la política y después los técnicos. Porque si la respuesta a todo esto es: terminamos con los planes sociales, van a ganar los que ayer querían ponerle, o que quieren ponerle nafta al fuego. Y van a perder, vamos a perder todos. Entonces hay que atacar el tema por dos
por dos puntas, la política y la técnica. Y creo que ha sido un gran ejemplo para que se respete al pobre, al desposeído, aquel que tiene que vivir de un plan, que la mayoría son dignos. Obviamente que hay gente de mierda en todas las clases sociales. La indignidad y obviamente también la opacidad de las personas están en todas las clases sociales. Hay gente digna en todas las otras. Bueno, esa gente que merece nuestro respeto debe ser atendida, porque no está ahí porque quiere, sino que está ahí porque la llevaron. Bueno, dijeron, no quiero que me lleven más. Ya no quiero más chapa, no quiero más colchón, no quiero más la comidita en el merendero, no quiero más, quiero trabajo. ¿Se podrá hacer? Bueno, a mí me parece que no hay tiempo para esperar 20 años, no hay tiempo para esperar eso. Hay que buscar cosas intermedias, rápidas ya, que en algunos países que tuvieron que atravesar por esto, las hubo. Ojalá que se busquen referentes que tengan esa experiencia y no tanto técnico de laboratorio. Ya Macri nos trajo unos CEOs que todos sabemos cómo terminó, que eran muchachos muy inteligentes, muy preparados, pero no conocían la realidad porque vivieron en un termo de familias adineradas, que tuvieron la posibilidad de estudiar, de ir, pero no tenían calle. Entonces necesitamos ahora gente que, ojalá que las tenga Milei, que tenga un poquito de barro en los zapatos para solucionar este sistema y para agradecerle a esa gente que permitió que llegara al poder. Yo no creo que haya sido Córdoba específicamente la que le dio el triunfo a Milei, sino que ha sido la gran masa de desprotegidos que han cambiado el rumbo de un lugar o han intentado cambiar el rumbo de un lugar que se llama República Perdida del Gran Buenos Aires. Ojalá que se entienda, que Milei entienda ese mensaje que ha tenido ayer triunfando en lugares que jamás se los hubiese imaginado. Es increíble. ¿Sí? Increíble. Bueno, te sumo algunos nombres. No solamente, discúlpame, no solamente que le ganó una vez, dos veces. Sí, dos veces, claro. Es decir, ratificó el voto de la gente. Sí. Recordando lo que decía de los ministros de Economía, por ejemplo, de Macri, en el arranque de la gestión de Macri tuvo 6 economistas. Todos especialistas. Sí, un grupo especialista. Y nunca tuvo un plan. Nunca un plan. 6 y nunca tuvo un plan. Pero bueno, ojalá que ahora la situación sea Milei tiene un plan. Dice que lo tiene, claro, y ha mostrado por lo menos muchas más cosas que los eslogan que tenía Macri. Exactamente, claro. Bueno, vamos a ver si eso se puede aplicar acá. Y que encuentre un interlocutor, porque va a poner un ministro de Economía. Sí. Creo que no va a ser él. No. A pesar de ser economista, creo que él no va a ser el que conduzca los destinos económicos de la Argentina. Tiene que poner un interlocutor, un ministro que más o menos entienda cuál es la filosofía que quiere el presidente electo. A propósito, Lagarto, te sumo algunos nombres de esta posible ampliación del frente con el que procura gobernar Javier Milei. Florencio Randazzo. Florencio Randazzo. Mirá vos. Lo busca sumar al compañero de fórmula de Juan Schiaretti. Miguel Ángel Pichetto, un hombre que, a propósito de conocedor de la política. En el peronismo de centro, digamos. Exacto, más federal. De centro-derecha, sí. Exactamente, sí, señor. Miguel Ángel Pichetto. Javier Iguacel, que en un momento fue ministro de Energía, si no mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Ministro de Energía, Iguacel, ¿sí? No, Obras Públicas no fue. Obras Públicas, sí, vino acá, bueno. No voy a tirar pálidas, dale. Bueno, y después Guillermo Nielsen, que es un especialista, también un economista muy conocido, que creo que estuvo trabajando muy cercano a Sergio Massa hasta las últimas horas. Son los nombres que han comenzado a circular y con los que el presidente electo procura entablar alguna conexión, algún contacto para iniciar algún camino de diálogo, a ver si los puede incorporar al futuro gabinete que se va a conocer seguramente en los próximos días. Exactamente. Y la responsabilidad, como bien decía Lagarto, ayer trascendió que Massa procura pedir licencia, sería una irresponsabilidad. Absoluta irresponsabilidad. Y una absoluta falta de patriotismo y de compromiso con el pueblo argentino. Respeto. Y ayer le tiró también la pelota al presidente. Claro. Lo dijo Mañana comienza, sí. No, el 10 de diciembre. siendo el presidente. El 10 de diciembre. Bueno,
rescatemos lo bueno, qué sé yo, Alberto dijo, bueno, lo voy a recibir, qué sé yo, por lo menos desde el punto de vista institucional, de lo formal, hemos dado un paso adelante. Sí. Bueno, nos estamos conformando con poco, digamos, con lo natural. Sí, pero bueno, no se dio, porque Cristina primero que no le entregó nada y por poco no lo putea. Sí. Al que ganó. Sí, bueno, por lo menos ahora se hablaron, Alberto que apareció, que no sabíamos apareció ayer a la tarde. Dónde estaba escondido, bueno, lo rescató más en la escena. Digo, lo va a recibir, digamos que al menos en lo protocolar ya hemos dado un paso. Un pasito, pequeño paso, adelante, donde la gente se entienda. Ahora, si Massa se raja de vacaciones porque perdió, bueno, macho, en política y en todas las cosas se gana, se pierde. Sí, hermano. ¿Qué sé yo? Es así. Y además tiene que cumplir responsablemente con su cargo de ministro de Economía hasta fin de año. Pero es ministro de Economía. Es ministro. Hasta el día de diciembre. Hasta el día de diciembre. Esto lo publicó Infobae ayer a las 7 de la tarde. Sí. Después parece que cuando explotó la bomba y que la reacción fue absolutamente negativa, no solamente la clase política, de todo el mundo, decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo te tenés que darle, darle los números, juntarte con, a ver cómo está esa es la mejor transición, digamos. Después, aparentemente, a la noche lo habría desmentido, pero fue muy tímida la desmentida. Sí, fue muy dicen, lo que me informaban es que el entorno de Massa estaba tratando de convencerlo de que no lo haga. Claro. Porque, obviamente, debe haber caído en una profunda depresión. Uno entiende. Yo entiendo. Campañas intensas, se jugaba la oportunidad de su vida. Esta la venía buscando eternamente. Desde hace 20 años que busca Massa ser presidente, se le presentó esta oportunidad, se prendió en un desafío que obviamente dificilísimo, convertirse en presidente con 140% de inflación. Dificilísima la tarea le puso, anduvo dando vueltas, 30 en trun. El cansancio, el estrés, la locura y además la derrota, es muy probable que te inclinen hacia un estado depresivo. Pero bueno, si no estás capacitado, él decía que estaba capacitado. Para enfrentar la adversidad. Bueno, hay que estar capacitado para enfrentar la adversidad. ¿Qué le va a hacer? Una cosa es perder por 3 o 4 puntos, otra cosa es perder por 2. Sí, obviamente, un palizón. Claro. Un palizón tremendo. De todas maneras... Él se tiene que quedar. Claro, él se tiene que quedar porque puede, desde ese lugar, si tiene huevo, digamos, puede recomponer, porque dentro de todo... tiene el 40% de votos de un país al que él lo puso con el 140% de inflación. Claro. No hay que olvidarse de ese dato. 50% de pobres. Claro. En un país donde el 50% de la población es pobre, el presidente, que también tiene el 140% de inflación, logra sacar casi la mitad de los votos. 44%. Claro. Estamos diciendo que tiene un capital. Bueno, hay que ver si ese capital lo puede reconvertir, puede hacer de esa derrota algo positivo para él como dirigente, que le permita, a lo mejor más adelante, no sé cuántos años tiene Massa, tener una nueva oportunidad. 52, muy jovencito. Tiene posibilidades de volver a presentarse. De volver a presentarse, volver a crecer, de volver... obviamente que es una cachetada muy dura, por supuesto que es una cachetada dura, pero bueno. El pueblo habló. Hay que exponerse, es lo mismo que si nosotros venimos a trabajar acá y hay gente del otro lado que nos dice, y no, lo que hacen ustedes no me gusta. Y bueno, sí, obviamente, uno hace lo mejor para que le guste la mayor cantidad de gente, pero va a haber gente a la que no le gusta, y bueno, y elegirán otras opciones, y bueno, ¿y qué sé yo? Además no puede ser tan contradictorio con su propio discurso, porque arrancó ayer diciendo que estaba en defensa de la institucionalidad, de la paz, de la convivencia democrática, del respeto por lo que piensan distinto, y resulta que una hora después que se bajó el escenario, trascendió que está pensando en irse. Es decir, hermano, si respetás la institucionalidad y sos democrático, vos tenés que hacerte cargo, el 10 de diciembre le da la mano a Milei y te vas. ¿Y cuál es el problema? Claro. Bueno, muy bien, 10 de la mañana con 1 minuto.